Ok, bueno, tenga todos muy buenas tardes. Iniciamos con una nueva clase más de microbiología. El valor del mes es la solidaridad y el tema que vamos a impartir este día es el género Campylobacter y Helicobacter. En los objetivos a desglosar, vamos a hablar sobre lo que es conocer las características microbiológicas tanto del género Helicobacter como Campylobacter, describir la importancia clínica del género Helicobacter y Campylobacter, conocer los métodos de diagnóstico para estas enfermedades ocasionadas por esos dos géneros y vamos a hablar un poquito de manera superficial sobre lo que es el tratamiento y medidas de prevención. Iniciaremos con lo que es las generalidades del género Campylobacter. Hay que recordar que estos dos microorganismos que estamos viendo estos días son bacilos gram negativos ambos con una característica de tener lo que es una forma de espiral. Lo que es Campylobacter adopta una forma curva, ¿verdad? Muy característica que es en forma de S o como lo llaman diversos autores, da la apariencia de las alas de gaviota. Miden de 0.2 a 0.5 micras de ancho por 0.5 a 5 micras de longitud. Esta es una bacteria móvil debido a la presencia en uno de sus polos de lo que es un flagelo. Entonces presenta lo que es un flagelo polar, el cual es uno de los mecanismos de invasividad que este tiene para colonizar diferentes zonas de lo que es el intestino. Además de ello, no tienen la capacidad de fermentar u oxidar carbohidratos, quiere decir azúcares, poseen lo que es un metabolismo de tipo respiratorio. Entre otras de las generalidades, tenemos de que pertenece a lo que es la familia Campylobacteriaceae, dan prueba de oxidasa y catalasa, perdón, de la prueba de oxidasa positiva. No son formadores de esporas. Recordemos que las esporas son una forma de resistencia al ambiente que presentan algunos microorganismos. Son microaerofílicos, quiere decir que se desarrollan muy bien en concentraciones mínimas de oxígeno que necesitan medios de anaerobiosis para su aislamiento. Los Campylobacter se detectan en muchas especies de animales, incluidos varios animales domésticos, en estas principalmente los que son aves de corral. Producen una enfermedad diarreica muy aguda y la cual puede ser a su vez generalizada. Quiere decir que esto puede terminar con cuadros de lo que son sepsis en el ser humano y conllevar a lo que es a la muerte de este. En la clasificación del género Campylobacter se agrupa en dos subgrupos. Tenemos lo que es el 1A y el 1B. En el subgrupo 1A vamos a tener lo que es al género y a la especie Campylobacter jejuni, que es el principal patógeno para el ser humano. Es el de mayor importancia y es el que nosotros vamos a estar desglosando en nuestra clase. Además de ello, tenemos la especie Campylobacter coli, el Aridis, el Upsaliensis, y en el subgrupo 1B vamos a tener lo que es el Campylobacter fetus, Aegion intestinalis, Ales potorum y el Mucosalis. Como les repito, para criterios de clase nos vamos a abordar o enfatizar en lo que es Campylobacter jejuni. Como decimos, este es uno de los más importantes, el que está relacionado con mayores estragos para el ser humano. Es el causante de una enfermedad diarreica generalizada y a su vez se subdivide en dos subespecies, en lo que es la subespecie Yeyuni y lo que es la subespecie Doyle. Quiere decir que tenemos al Campylobacter yeyuni, subespecie Yeyuni, y Campylobacter yeyuni, subespecie Doyle. El Doyle está relacionado con infecciones en aves de corral principalmente, mientras que Yeyuni está relacionado con el ser humano y si es el mayor causante de diarrea en este. Entre los mecanismos de patogenicidad que este microorganismo presenta, tenemos cuatro, lo que es la colonización, la adhesidad, la invasividad y la toxigenicidad. Cuando nosotros nos referimos a lo de la colonización, vamos a enfatizar en lo que es la presencia de su flagelo, lo cual permite colonizar varias partes del intestino, para poder instalarse y ocasionar el daño. En la adhesidad,
la mayoría de estos bacilos presentan proteínas en la capa externa, que son proteínas de membrana externa llamadas fracciones confinantes celulares o abreviadas de CBF, que sirven nada más como una pega. Esto lo que permite es que la bacteria se pueda pegar o adherir a lo que es la mucosa o el epitelio intestinal para que pueda ocasionar posteriormente el daño. Tenemos lo que es la invasividad, que va a ser debido a lo que es la presencia de unos oligosacáridos fucosilados, los cuales son constituidos por varios tipos de azúcares, que esto es el causante de la diarrea inflamatoria. En esa zona, ¿verdad? Donde está localizada la bacteria, empiezan a liberar diferentes tipos de sustancias o enzimas que dañan el tejido epitelial y empiezan a inflamarlo, ¿verdad? Además de ello, cuando esta inflamación es muy severa y muy intensa, puede haber lo que es una atrofia de las vellosidades intestinales, lo cual evita que la absorción de nutrientes en esa zona, acordémonos de que el intestino delgado está encargado de absorber todos los nutrientes, no se puedan dar y entonces prácticamente, ¿verdad? Se da el proceso diarreico agudo de todo lo que se está ingiriendo. Quiere decir que salen esas heces muy líquidas. Y en la toxigenicidad, esta bacteria es capaz de producir enterotoxinas que ocasionan lisis, zonas hemorrágicas y muchas lesiones en ese epitelio intestinal. Al inicio, nosotros la infección la vamos a adquirir por vía oral, quiere decir alimentos, agua que estén contaminadas con heces de personas o de animales que presenten la bacteria o también que estos animales, como las aves de corral, en su cuerpo lleven estas materias fecales, ¿verdad? Contaminadas y nosotros los tocamos y lo llevemos directamente a lo que es nuestra boca. Entonces, esto es como el mecanismo que nosotros nos podemos infectar de Campylobacter. El Campylobacter es susceptible a lo que es la acidez del jugo gástrico, pero cuando se encuentra en concentraciones mínimas abajo de 10 a la 4 de la cantidad de microorganismos. Entonces, en un paciente inmunocompetente, que quiere decir que tiene sus defensas inmunes normales, ¿verdad? Que están funcionando adecuadamente, es capaz de erradicar esas concentraciones mínimas de microorganismos para que no ocasionen las úlceras o el daño tisular. Pero cuando ya sobrepasa la cantidad de 10 a la 4, no es posible ser controlado por este jugo gástrico y puede pasar a lo que es el intestino delgado y llegar a instalarse. Además, también va a depender del sistema inmune, si las defensas están bajas o si este paciente está tomando medicamentos como inhibidores de la bomba de protones, ¿verdad? Que alcaliniza el jugo gástrico y así evita esa acidez para que pueda destruir a la bacteria. Los microorganismos proliferan a nivel del intestino delgado, invaden el epitelio, producen inflamación. Esta inflamación se debe a polimorfonucleares o neutrófilos que llegan a la zona para combatir al microorganismo. Posteriormente, eh, la complicado de esto es de que no solo puede llegar a localizarse a este nivel, sino que la infección puede ser tan intensa de que puede invadir a lo que es el torrente sanguíneo y ya ocasionar un cuadro de sepsis, ¿verdad? Que es cuando ya es afectación en la sangre, que el microorganismo ya pasó a la sangre y llega a invadir a otros órganos, ocasionando ya cuadros febriles y otras complicaciones. Entonces, en resumen, tenemos de que el bacilo entra al organismo, al huésped, por la vía oral, por la ingesta de alimentos o agua contaminada, se multiplica en el intestino delgado e invade el epitelio, la superficie de la mucosa debido a la liberación de los diferentes factores evasivos, ¿verdad? Y de daño tisular, se inflama, se presenta zonas de hemorragia, pequeñas úlceras en este epitelio y posteriormente tenemos lo que es la infiltración, ya hasta la lámina propia de lo que es los neutrófilos y macrófagos que tratan de eliminar y erradicar a la bacteria. El problema es que la respuesta inmune innata, que es donde participan estos dos componentes, ¿verdad? Es muy intensa,
que hace que el cuadro empeore debido al proceso de inflamación. La inflamación es una respuesta de defensa que presenta la respuesta inmune innata para localizar, contener y tratar de eliminar al agente agresor. Entonces, debido a esto, se dañan todas las vellosidades intestinales y conllevan, ¿verdad?, a estos cuadros de diarrea muy profusas, ¿verdad?, que pueden conllevar a lo que es la muerte del paciente. Las infecciones por Campylobacter, después de un periodo de incubación de 3 a 5 días, pueden cursar de dos maneras. Puede cursar asintomáticamente si el sistema inmunológico está en óptimas condiciones y si la carga ingerida ha sido menor a 10 a las 4, el paciente pasa desapercibido, se eliminó fácilmente por el jugo gástrico y tenemos cuando este ya presenta la sintomatología que puede ser muy severa. En esta sintomatología, la enteritis, que quiere decir inflamación del intestino, que es ocasionada por Campylobacter jejuni, puede adoptar dos variantes. Una que está localizada nada más a nivel intestinal y tenemos la otra que se encuentra ya invadiendo a lo que es el torrente sanguíneo. Entonces, en la que se encuentra localizada tenemos que es un síndrome diarreico secretor, la cual está caracterizada por presentar heces líquidas abundantes y fétidas, más vómitos y deshidratación del paciente, que si no instalamos una hidratación adecuada, el paciente puede fallecer por esta complicación, por la deshidratación, pero no hay un cuadro de fiebre, no hay un cuadro de sepsis o diseminación a otro órgano. Mientras que la enfermedad similar a disentería, disentería se refiere a heces con sangre, ¿verdad? En este cuadro el paciente empieza a presentar esas heces con sangre, ya hay invasión al torrente sanguíneo, el paciente empieza con mucha fiebre, con mucho dolor abdominal, hay dolor de cabeza, hay vómitos persistentes, hay un mal estado general del paciente que si no se instala a tiempo un tratamiento, este puede fallecer, ya que esto puede conllevar a un shock séptico, ocasionando un paro cardiorrespiratorio. Las complicaciones. Campylobacter está muy relacionado en afectaciones a embarazadas, según estudios que se han realizado. Se han visto de que pacientes que han adolecido de la enfermedad durante el embarazo han presentado causas de abortos espontáneos, óbitos, ¿verdad? Que quiere decir que el bebé se le venga antes de las 26 semanas de gestación, este, prematurez antes de las 36 semanas de gestación, sepsis neonatal, quiere decir que durante el embarazo el bebé adquiere la infección en el por medio transplacentario, ¿verdad? Y esto se disemine al torrente sanguíneo en él. Puede haber un cuadro de colecistitis, esto es inflamación de la vesícula, principalmente en las embarazadas, ¿verdad? Infección de vías urinarias, el síndrome de Reiter, que está asociado con problemas vasculares, y tenemos lo que es cuadros de meningitis, inflamación de las capas meningias del cerebro. Además de ello, por la presencia de los oligosacáridos glucolizados que presenta como uno de los factores de virulencia o mecanismo de patogenicidad la bacteria, puede llegar a ocasionar lo que es una complicación como de forma secundaria que es llamado el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré consiste en una desmielinización de lo que son los nervios periféricos. Aquí el paciente, sus músculos están prácticamente inmóviles, ¿verdad? Él no puede ejercer principalmente esos movimientos de los músculos respiratorios. El paciente no puede respirar porque no hay esa contracción, esa relajación y fallecen de lo que es un paro de un paro respiratorio, ¿verdad? Entonces, el Guillain-Barré es una de las complicaciones que está muy relacionada con infecciones bacterianas como Campylobacter jejuni. Los neonatos que han adquirido la infección por la madre, tienden a ser prematuros, pueden presentar fiebre, tos, trastornos respiratorios, vómitos, diarreas, convulsiones e ictericia. La ictericia es que se pongan amarillitos, ¿verdad? Por trastornos hepáticos, porque no está funcionando bien el hígado, y cuadros de sepsis, ¿verdad? Que ya la bacteria ya ha pasado al torrente sanguíneo.
Entonces, estas son complicaciones muy preocupantes, ¿verdad? Para este tipo de población. El diagnóstico. El diagnóstico hay diferentes tipos. Tenemos desde un estudio básico de las muestras de S de las personas afectadas, donde podemos utilizar tinciones de Gram para poder observar lo que es el bacilo, ¿verdad? Con sus características de espiral o en alas de gaviota, con la tinción de Gram, donde podemos observar los Gram negativos. También poseemos lo que es la microscopía con campo oscuro, donde se coloca en un microscopio de campo oscuro que se le agrega un reactivo, ¿verdad? Para que pueda resaltar la imagen. Creo que aquí les puse uno, que es donde podemos ver detalladamente la morfología, ¿verdad? De la forma espiral o en S o ala de gaviota que presenta lo que es el bacilo. Esto es con microscopía de campo oscuro. Además, tenemos también de que se pueden teñir con reactivos de carpolfuchina, que es uno de los reactivos principales que se utiliza en el estudio de bacterias ácido alcohol resistentes, ¿verdad? Que adopta una coloración roja similar a la de las gram negativas. Además de ellos, también tenemos medios de cultivo muy básicos como agar sangre, maconque, que a temperaturas de 40 a 45 grados se desarrollan muy bien sus colonias y en un ambiente siempre anaeróbico del 5 al 10% con CO2, pero tenemos otros medios de cultivo que son más selectivos y los cuales son enriquecidos con otros componentes como antibióticos para inhibir el crecimiento de otros agentes bacterianos. Entre estos antibióticos que llevan agregados tenemos la vancomicina, la polimixina, la bacitracina, la colistina, además también tenemos trimetoprim-sulfa y otros. Los tres medios de cultivo idóneos que nos ayudan en el estudio de Campylobacter tenemos lo que es el agar Bussler, el agar Skirrow y el agar Campylobacter. Tenemos que el agar Bussler, además de llevar esta serie de combinaciones de antibióticos, va a presentar lo que es extracto de carne y peptona. Recordemos que tanto la sangre como la carne puede ser extraído de conejos, ratones, caballo, ¿verdad? Y en algunos casos la sangre también puede ser de persona, ¿verdad? La que se pueda ocupar, que se pide a lo que son los bancos de sangre. Tenemos el agar Skirrow, que lleva infusión de corazón, peptona de caseína y extractos de levadura. El Campivap está constituido por peptona, dextrosa, lleva sangre y extractos de levadura. Entonces, todos estos componentes enriquecen el medio para que Campylobacter se pueda desarrollar de una mejor manera. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Por ejemplo, en el Bussler, a las 24 horas se observan colonias muy pequeñas, como de cabeza de alfiler, las cuales van evolucionando y si se deja en un periodo de 48 horas, se pueden ver de mayor tamaño, redondas, prominentes, brillantes. En algunas ocasiones pueden verse planas y tiene una característica, lo que es Campylobacter en los medios de cultivo, tanto ya sea Bussler, Skirrow o Campylobacter, que en la extensión del estriado se va presentando lo que es la colonia. Ya lo vamos a ver en las imágenes. En el agar Skirrow, las colonias son de color rosa pálida, redondas, convexas, lisas y brillantes con un borde regular. Y el Campylobacter generalmente nos permite identificar principalmente lo que es la subespecie Yeyuni. En esta no se podemos aislar doily, no que nada más la subespecie Yeyuni. Esta ya aparece de una forma de colonias mucoides, de pequeñas a mediano tamaño, generalmente de color grisácea, planas, de bordes irregulares y no presentan zona hemolítica. Cuando nosotros hablamos de hemólisis en las placas, es referencia a que estos medios están constituidos por sangre. Entonces, es la capacidad que pueden tener algunos microorganismos de lisar o romper los glóbulos rojos. Entonces, en el Campylobacter no se presenta esta característica de lisar los glóbulos rojos. Entonces, no se forma ningún halo alrededor de las colonias. En cambio, cuando hay bacterias como Staphylococcus aureus,
o el género Streptococcus pueden presentar, ¿verdad? Estas bacterias hemólisis, donde hay una lisis que puede ser parcial o total de estos glóbulos rojos. Pero lo que es Campylobacter no presenta zonas hemolíticas en las colonias. Y aquí tenemos los ejemplos. Este es el agar esquirro, para que veamos las colonias, el busle. Quiero que vean las líneas de los estriados aquí. Las colonias van creciendo todavía en las líneas. Ustedes si se han fijado, cuando hemos visto las colonias aquí en el laboratorio, solo se ven las colonias bien aisladitas, no se ve que sigan la línea del estriado. Entonces, en Campylobacter sí, van siguiendo la línea del estriado. Y tenemos el Campivac. El Campivac, si ustedes lo observan, pareciera un agar sangre, ¿verdad? Entonces, siempre hay que rotular bien las muestras porque se pueden confundir con otros medios de cultivo. El tratamiento para lo que es Campylobacter está constituido por eritromicina, clindamicina, algunos aminoglucósidos como gentamicina, amicacina y algunos macrólidos como entraría lo que es claritromicina, citromicina, ¿verdad? Nada más esto es solo por cultura general, no para criterios de corto, lo de los antibióticos. ¿Quedamos claros con el género Campylobacter, chicos? Sí. 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 Ok. Pasamos ahorita entonces con el señor Helicobacter y nos vamos a enfatizar en especie pylori. No quise tocar las otras especies porque la de mayor importancia es Helicobacter pylori. Recordarle que esta es una bacteria que está muy relacionada a la predisposición de cáncer gástrico. Por eso es que se considera uno de los microorganismos muy patógenos para el ser humano. Es un bacilo gram negativo con forma de curva o espiral similar a Campylobacter, solo que a diferencia de Campylobacter, este presenta 4 flagelos en uno de sus polos. Entonces quiere decir que presenta 4 flagelos unipolares, así como lo ven en la imagen. También son microaerofílicos, son oxidasa positivos, catalasa positivo, es muy móvil debido a esa presencia de esos 4 flagelos y tiene una característica muy especial y es la cual le permite tener una forma de evasión de la respuesta inmunológica de esas barreras químicas a nivel del organismo y es la capacidad de producir una enzima que se llama ureasa. Al llegar a lo que es el estómago, esta produce ureasa, la cual se encarga de desdoblar a la urea y producir amonio y bicarbonato. Al producir amonio y bicarbonato, lo que hace es alcalinizar el pH gástrico. Quiere decir que este pH gástrico ya no va a ser ácido, sino que lo alcalinizado y así fácilmente puede pasar y atravesar lo que es el epitelio. ¿Verdad? Entonces, esto es un factor de resistencia o de virulencia que le permite evadir lo que es la respuesta inmunológica. El jugo gástrico forma parte de la respuesta inmune innata de las barreras químicas que tratan de eliminar a los microorganismos que llegan a lo que es el estómago. Entonces, es muy importante esta característica. Entre otros factores de virulencia, vamos a hablar sobre los promotores de colonización y los inductores de lesión tisular. En los promotores de colonización, ya habíamos mencionado los flagelos, que este le permite movilizarse por todo el estómago porque el Helicobacter afecta principalmente el estómago. En el epitelio del estómago produce la enzima ureasa, que ya la mencionamos, y además presenta también en la superficie proteínas que permite adherirse a la mucosa, que sirva como pegamento para que se adhiera y esté fija en esa zona. Tenemos lo que son también los inductores de lesión tisular, los cuales se encargan de ocasionar el daño y las úlceras a nivel del epitelio. Tenemos la presencia de lipopolisacáridos que conllevan en la superficie la producción o la presencia de dos citoxinas vacuolizantes que son muy importantes y que están muy relacionadas con oncogenes para la predisposición de cáncer gástrico y esta es la citotoxina vacuolante
llamada VAC-A y el antígeno asociado con la citoxina, la CAC-A. No es VACA ni es CAGA. Por favor, es VAC-A y CAC-A. Entonces, estas dos, al estar presentes, indican que hay una predisposición al que el paciente pueda desarrollar cáncer gástrico. Obviamente, estos estudios se hacen por medio de PCR. Y tenemos también lo que son la proteína inflamatoria de la membrana externa o abreviada OIA, que esto también se encarga, ¿verdad?, de ocasionar un problema en el tejido epitelial, ¿verdad? Ocasionan lesión, zonas hemorrágicas, ¿verdad? Y zonas de úlcera. El contagio, como nosotros adquirimos la enfermedad, puede ser de persona a persona. Anteriormente se conocía que solo era de manera fecal oral. Hay estudios en los cuales se han identificado que ya se puede adquirir por medio de la saliva, por el acto sexual, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a manejar que el mecanismo de transmisión es contagio de persona a persona. La bacteria se va a localizar principalmente en lo que es en el epitelio del estómago. Hay ocasiones que puede llegar a invadir hasta lo que es el duodeno. Secreta la enzima ureasa que ya habíamos mencionado para la producción de amonio y bicarbonato, neutralizando así el pH ácido para que pueda presentar lo que es el cambio de acidez y pueda pasar libremente, ¿verdad? E invadir así lo que es el epitelio. Además de ello, ¿verdad? Comienza a secretar lo que es peptidasa, lipasa, fosforilasa A, la cual permite que sobrepase la capa protectora, en donde también los otros factores de virulencia como proteasas y factores estimuladores de gastrina y las citotoxinas vacuolizantes que ya habíamos mencionado, ocasionen el daño y puedan causar lo que son las úlceras, que es una de las características de este microorganismo. Entonces, en esa zona, cuando ya se encuentra instalada la bacteria, se presenta lo que es los neutrófilos y células mononucleares, que son parte del sistema inmunológico, en donde se presenta lo que es una reacción normal de la respuesta inmune innata, que es la inflamación, en donde se empieza a ocasionar ese edema, ¿verdad? Posteriormente se observan zonas hemorrágicas y, perdón, donde se observan las zonas hemorrágicas y posteriormente pueden haber hemorragias. Hay que recordar y hay que conocer de que estas lesiones son crónicas, no es un cuadro agudo que puede ceder en día. Esto puede pasar hasta por años y predisponer a su vez, debido a las complicaciones, a lo que es un cáncer gástrico, ¿verdad? Que es una de las mayores complicaciones si hay la predisposición genética a ello. Las úlceras son causantes de muchos sangrados de tubo digestivo superior. Y si esto no se trata al inicio, ¿verdad? Puede ser un cuadro muy complicado, más que todo, ¿verdad? Por las hemorragias que se puedan presentar. El paciente puede estar vomitando sangre o estar expulsando sangre en las heces, que es lo que conocemos como melenas, ¿verdad? Las heces negras. Eso quiere decir que el paciente está ingiriendo lo que es sangre debido a estas úlceras que se presentan. Las manifestaciones clínicas inician como un malestar general, que la gente le llama me duele la boca del estómago. Hay que recordar términos médicos, nosotros vamos a manejar como dolor a nivel del epigastrio, que así se llama esa zona. El dolor puede ser crónico y muy recurrente, puede ser de todos los días, puede ser a predominio matutino, ¿verdad? Y el cual puede empeorar con la ingesta de ciertos alimentos, principalmente con aquellos que contienen picantes, colorantes o que contengan mucho aceite, frituras, etcétera, ¿verdad? Entonces, el cuadro se vuelve más intenso, hay mayor molestias, puede ocasionar un cuadro de distensión abdominal donde el paciente siente una sensación de llenura y no quiere comer y tiende a perder peso por lo mismo, ¿verdad? Porque no quiere estar comiendo porque se siente lleno, ¿verdad? Y además el dolor
que le ocasiona al comer ciertos alimentos, siente que el cuadro empeora y mejor evita comer. Ahora bien, con el diagnóstico, además de la clínica del paciente, el diagnóstico de base que nosotros debemos de utilizar para confirmar la presencia de esto es por medio de la biopsia. Esto se hace por medio de la endoscopía, donde se obtienen pequeñas muestras o cortes histológicos del estómago para poderlos observar al microscopio, ya sea coloreados por las diferentes tinciones, Wartin-Starry, hematoxilina eosina y Gemsa. La principal tinción que me ayude en el diagnóstico de Helicobacter pylori va a ser Wartin-Starry. Y ya vamos a ver por qué. Estas son las tinciones que acabamos de mencionar. La primera que ustedes están viendo, la de Wartin-Starry, la segunda es de hematoxilina eosina y la tercera es de Jensen. En la de Wartin-Starry, los bacilos adquieren una coloración típica muy característica y es que se observan de forma plateada o gris. Con esto, al observarlo en un corte histológico obtenido por una endoscopía, nosotros confirmamos el diagnóstico de Helicobacter pylori. Wartin-Starry, pregunta de examen. ¿Cuál es la principal tinción que se utiliza en el diagnóstico de Helicobacter pylori? Y es Wartin-Starry, la cual permite observar a los bacilos de forma plateada. Ahora bien, tenemos en la de hematoxilina eosina, donde puedo observar los bacilos como de color rojo en el epitelio. Y por último tenemos la de Jensen, donde aquí más o menos se ven los bacilitos, ¿verdad? De color azul. Además de ello, contamos con medios de cultivo muy similares a los de Campylobacter, en los cuales tenemos lo que es agar sangre, agar chocolate, que son los medios básicos, ¿verdad? Y tenemos un medio de cultivo muy selectivo, que es muy útil, igual que en Campylobacter, que es el agar esquirro. En este medio de cultivo podemos aislar perfectamente lo que es también el género Helicobacter. También, ¿verdad? Lleva todos los componentes, lo cual permite que solo se dé este tipo de aislamiento de estos dos microorganismos. En el agar esquirro se observa muy diferente a Campylobacter. ¿Se acuerdan que ustedes vieron las colonias más grandes y mucoides? En este no, las colonias se observan más pequeñas, son brillantes o húmedas y se pueden ver transparentes, ¿verdad? Se ven casi aperladitas, si ustedes lo ven, como que si fueran pequeñas perlitas. Entonces, esto es muy característico, tampoco presentan zonas de hemólisis, ¿verdad? En estos medios, a pesar que llevan sangre. Entonces, esto es muy diferente a Campylobacter. Por favor, no se vayan a confundir. Las tinciones. Ahora bien, cuando nosotros realizamos un estudio, un método de estudio para lo que es Helicobacter, tenemos métodos tanto agresivos como no agresivos o invasivos, también lo podríamos llamar, y otros que son de forma directa o indirecta. Cuando nosotros hablamos de las formas o estudios agresivos o invasivos, esto estamos relacionados a que hemos hecho una endoscopía y hemos tomado una biopsia gástrica, en la cual puedo hacer métodos directos como cultivo, que ya mencionamos, ¿verdad? Tomamos la muestra, la cultivamos. Histología, las tinciones por Wartin-Starry de preferencia, Jensen, hematoxilina eosina y técnicas moleculares que iría PCR a la cabeza. En los indirectos podemos utilizar la ureasa rápida. La prueba de ureasa rápida consiste en tomar una pequeña porción de lo que es una biopsia en el momento que estamos haciendo la endoscopía, se coloca en un frasco o tubo que contiene urea y se espera observar la presencia de la formación de amonio que se hace por medio de indicador de amonio, ¿verdad? Para corroborar si hay presencia, si hay ese desdoblamiento de lo que es la urea, ¿verdad? Por medio de la producción de amonio. Entonces, eso nos orienta y nos puede confirmar el diagnóstico de Helicobacter.
todo lo que sea referente a la biopsia, ya sea un método de estudio indirecto o indirecto, nos confirma el diagnóstico. Ahora, con las técnicas no agresivas, tenemos lo que son técnicas moleculares, pero que son por jugo gástrico, que esto se hace por medio de aspirados gástricos, saliva o heces. En las heces nosotros podemos determinar lo que es antígeno en heces, que nada más nos permite evidenciar si el paciente está excretando Helicobacter en las heces. Lo podemos hacer por medio de pruebas rápidas en las cuales viene una lámina que contiene un pozo y nosotros preparamos, le pedimos al paciente que nos regale una muestra de esas, se colocan en unos tubos con buffer, se mezcla, perdón la comparación, hacer una horchatita, ¿verdad? De las heces, y posteriormente ese concentrado lo agregamos en el pozo de la muestra y esperamos que se coloree en dos bandas donde nos confirma si hay o no hay la presencia de la bacteria. Eso lo hacemos aquí en el laboratorio, lo van a hacer en inmunología cuando estemos el otro ciclo. Y tenemos también en los indirectos lo que es la prueba del aliento con urea, que en la cual se le pide al paciente que ingiera lo que es urea y se le pide posteriormente que sople en un aparatito donde lleva el indicador de lectura de amonio para ver si hay la producción de amonio, ¿verdad? Tenemos serología, que es para la determinación de anticuerpos, ya sea de tipo IgM o IgG contra Helicobacter pylori. Ojo, las muestras no invasivas o no agresivas siempre me van a dar una sugerencia que el paciente pueda tener Helicobacter. Yo siempre debo de confirmar por medio de la biopsia. Quiere decir que las no agresivas nada más me sugieren a que puede ser, pero yo debo de confirmar con la biopsia gástrica. Por favor, que no se le vaya a olvidar eso. El tratamiento está enfatizado a lo que es una serie de medicamentos en los cuales lleva lo que es un protector gástrico, que es un inhibidor de la bomba de protones, como omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, y lleva una mezcla de diversos antibióticos como petronidazol, claritromicina o puede ser acitromicina y puede llevar también lo que es amoxicilina más ácido glavulánico. El problema con estos medicamentos es que no todos los pacientes lo toleran, ¿verdad? Porque es muy pesada la combinación, terminan vomitando, terminan suspendiendo el tratamiento, ¿verdad? El cual puede durar hasta 14 días y esto pues permite que el paciente se descuide en su salud y esto a lo largo de los años puede terminar en un cáncer gástrico, ¿verdad? Entonces es de enfatizar al paciente de que haga todo lo posible por tratar de tomar el medicamento. Esto era todo lo que les traía para este día, ¿verdad? En las medidas de prevención, siempre el lavado de las frutas, verduras, ¿verdad? Lo más adecuado, el adecuado hacinamiento de las heces, ¿verdad? Más cuando salgamos del baño, lavarnos bien esas manitas. Y siempre que un pacientito esté enfermo, más con esto del Helicobacter, ¿verdad? Que ahora se ha descubierto de que se puede transmitir por la saliva, tener mucho cuidado, ¿verdad? Con esas boquitas que andamos besando. No sé si tienen alguna pregunta, queja, angustia o comentario.